Ok, vamos entonces ya a hablar del electrocardiograma. Hemos tratado me hemos mencionado que se pueden hacer registros con un solo electrodo o con dos electrodos. Bueno, ya existe, los electrodos se pueden poner donde quieran, ¿eh? Los podemos poner en la cabeza, en el cuello, en el pecho, en la espalda, en una pierna, donde ustedes quieran. Sin embargo, por convención internacional, se ha determinado en qué lugares del organismo del cuerpo deben colocarse los electrodos de un electrocardiograma y se ha determinado cuándo se hace un registro con un solo electrodo o cuándo se hace un registro con dos electrodos. Esto está determinado internacionalmente. Vamos a analizarlo ahora. Fíjense bien. Se ha determinado, todo el mundo está de acuerdo, que existan 9 registros de un solo electrodo y 3 registros de dos electrodos. Ya habíamos dicho que podíamos hacer registros con un solo electrodo y dijimos qué pasaba con los vectores de despolarización y repolarización. Y también dijimos que podía hacerse registros de dos electrodos y dijimos qué pasaba en los mismos casos de despolarización y repolarización. Bueno, cada uno de estos registros tienen un nombre. Los registros de un solo electrodo se llaman unipolares y los de dos electrodos se llaman bipolares. Eso significa, cuando yo digo un registro unipolar, que lo hice con un solo electrodo y un bipolar que lo hice con dos electrodos. Bien, vamos a ir más adelante con la terminología. Cada registro de estos se denomina derivación. Si yo hago una derivación con un solo electrodo, es una derivación unipolar. Si hago una derivación con dos electrodos, se llama derivación bipolar. Y como dijimos que había 9 registros unipolares y 3 registros bipolares, entonces podemos concluir que hay 9 derivaciones unipolares y 3 derivaciones bipolares. Hasta aquí entendemos a lo que nos estamos refiriendo al hablar de derivaciones unipolares y derivaciones bipolares. ¿Estamos todos claros en el tema? Sí, Doc. Correcto. Bien, vamos por supuesto a determinar cuáles son esas derivaciones unipolares y bipolares internacionalmente aceptadas. Déjenme solamente comentarles algo. La razón de que esta técnica que estamos describiendo sea universal, sea en todo el mundo igual, es para que sea igual un electrocardiograma tomado en Argentina, que en Estados Unidos, que en México, que en China, que en Italia, que en Sudáfrica, que en Nigeria. Es decir, que no haya diferencia y no haga cada quien lo que se le pegue la gana. De modo que si a mí un médico de China me pide mi opinión, me manda su electro, yo sé cómo se tomó y lo puedo interpretar. O yo se lo mando a un médico en Italia y lo voy a poder interpretar. O lo publico en una revista internacional y todos los que lo lean del país que sean van a entender de qué se trata. Esa es la idea de que se trate de una convención internacional con 9 derivaciones unipolares y 3 derivaciones bipolares. A ver, tenemos entonces en un electrocardiograma estándar 9 derivaciones unipolares y 3 derivaciones bipolares. ¿Significa esto que yo no tengo prohibido poner el electrodo en otro lugar? No, yo puedo hacer mis propias derivaciones y a lo mejor a mí se me ocurre poner un electrodo en el ombligo y hacer una derivación desde ahí. Puede ser. El problema es que nadie me lo va a entender ni nadie va a poder interpretarlo. Por eso es que se ha aceptado que en forma internacional un electrocardiograma estándar cuente con 9 derivaciones unipolares y 3 derivaciones bipolares. Es decir, 9 derivaciones con un solo electrodo y 3 derivaciones con dos electrodos. ¿Se acuerdan que cuando son dos electrodos, uno es positivo y el otro es negativo? Cuando es un solo electrodo no tiene signo, pues. Cuando son bipolares, tiene que ser uno negativo y uno positivo. Entonces, la pregunta obvia es, ¿en dónde se ponen los electrodos para realizar las 9 derivaciones unipolares y las 3 bipolares? Vamos a empezar. A ver, fíjense bien. Empiezo con derivaciones frontales. Las primeras 6 se llaman frontales. Son 3 unipolares y 3 bipolares. Más o menos en un esquema de esta forma. A ver, vamos a entendernos. Tengo aquí la cara anterior del tórax de un sujeto y aquí voy a poner las 3 unipolares y las 3 bipolares frontales. Son 3 unipolares y 3 bipolares frontales. A ver, empecemos con las unipolares. Un solo electrodo. ¿En dónde se van a poner los electrodos? Se van a poner en el hombro derecho o brazo derecho, right arm, aquí en la punta del triángulo. Otro se va a poner aquí en la otra punta
left arm, hombro izquierdo o brazo izquierdo, y el otro acá, en la parte baja, que corresponde en realidad a la pierna izquierda. Entonces, pongo un electrodo en esta punta del triángulo, otro acá, y tengo 3 derivaciones unipolares frontales. Registro en cada una de las 3, la actividad eléctrica del corazón. Lo hago primero en una, luego en otra y luego en otra. Tengo entonces 3 visiones diferentes de la actividad eléctrica del corazón. Es como si me parara yo en el hombro derecho del paciente y desde aquí viera los 5 vectores que ya mencionamos en las clases pasadas. Después me paro acá y veo los 5 mismos vectores. Después me paro acá y veo los mismos 5 vectores. Y entonces tengo 3 derivaciones unipolares que se llaman brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda. 3 derivaciones unipolares. ¿Hasta aquí claro? Con las 3 unipolares, para pasar a las bipolares. Sí, doctor. Vamos con las bipolares. Ahora, en las bipolares tengo que poner 2 electrodos. Bueno, la primera se llama derivación 1. Aquí está, 1 en romano. Derivación 1 o D de dedo 1. Ahí, para hacer esta derivación bipolar, el electrodo positivo lo pongo en el hombro izquierdo y el electrodo negativo en el hombro derecho. Electrodo positivo en el hombro izquierdo, electrodo negativo en el hombro derecho. Entonces, si tengo 2 electrodos, uno positivo, uno negativo, y hago el registro de la actividad eléctrica con los electrodos, tengo la derivación 1, que es una derivación bipolar con 1 romano. D de dedo, 1. La segunda derivación, o D2, D de dedo 2. Aquí coloco el electrodo positivo en la pierna izquierda, en la parte inferior del triángulo, y el negativo en el brazo derecho. Y aquí obtengo la derivación 2, D2. Y la D3, derivación 3, D de dedo 3, el positivo lo pongo de nuevo en la parte inferior del triángulo, en la pierna izquierda, y la negativa en el brazo izquierdo. Fíjense que en las 3 derivaciones bipolares, que son D1, D2 y D3, me doy cuenta que el brazo derecho siempre tendrá el electrodo negativo. La pierna izquierda siempre tendrá el positivo. Y el que va a cambiar es el brazo izquierdo, que a veces podrá ser positivo en D1 o podrá ser negativo en D3. En resumen, tengo 3 derivaciones unipolares. Hombro derecho, un solo electrodo. Hombro izquierdo, un solo electrodo. Pierna izquierda, un solo electrodo sin signo. Y 3 derivaciones bipolares. D1 con el electrodo positivo en el brazo izquierdo y el negativo en el brazo derecho. D2, electrodo positivo en la pierna izquierda y negativo en el brazo derecho. Y D3, electrodo positivo en la pierna izquierda y negativo en el brazo izquierdo. ¿Está claro cómo acomodo mis electrodos para las derivaciones frontales? Esas 3 unipolares y 3 bipolares. ¿Para todos o hay alguna pregunta? ¿Todos lo entendieron bien? ¿Sí? Sí, doctor. Ok, correcto. Estamos entonces imaginando, pusimos un triángulo imaginario en la cara anterior del sujeto y en ese triángulo colocamos o imaginamos colocar los electrodos que dijimos. En esta puntita y en esta punta. ¿Ok? Bueno, ahora bien, es un triángulo. Ok. En realidad, fíjense bien, da lo mismo si el electrodo lo pongo en el hombro izquierdo que en cualquier parte del brazo, perdón, derecho, que en cualquier parte del brazo derecho. Da lo mismo si pongo el electrodo en el hombro izquierdo que en cualquier parte del brazo izquierdo. Da lo mismo si lo pongo aquí en la sínfisis del pubis que en cualquier parte de la pierna izquierda. Entonces, mi triángulo que hace un momento lo tenía en el tórax, con el paciente con los brazos extendidos, puedo hacerlo de esta manera. Puedo hacerlo un triángulo completo en su organismo, en todo su cuerpo. En este caso, la derivación RA, la derivación derecha, digamos, del hombro derecho, se colocó en la muñeca derecha.
La del hombro izquierdo la pusimos en la muñeca izquierda y la de la sínfisis del pubis la pusimos en el tobillo izquierdo. No hay problema. Da lo mismo si se pone el electrodo en cualquier parte del brazo o en cualquier parte de la pierna. Se hace de cualquier forma el triángulo y observo lo siguiente. La derivación derecha está en el brazo derecho, la izquierda en el brazo izquierdo y la inferior en la pierna izquierda. Es right arm, brazo derecho, left arm, brazo izquierdo, left leg, pierna izquierda. Insisto, da lo mismo si el electrodo se pone en cualquier parte del brazo o en cualquier parte de la pierna. Da exactamente lo mismo. Finalmente se forma el triángulo y otra vez tengo aquí right arm, left leg, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda y tengo mis derivaciones bipolares de 1, de 2 y de 3. De 1 que es esta, con el electrodo positivo de este lado y el negativo acá. De 2 con el positivo acá abajo y el negativo acá arriba. Y de 3 con el positivo acá abajo y el negativo aquí arriba. Entonces, da exactamente lo mismo si el triángulo lo dibujo nada más sobre el tórax o lo dibujo sobre todo el cuerpo del sujeto, porque da lo mismo si el electrodo se coloca en el hombro derecho, que en el brazo derecho, que en el antebrazo derecho, que en el codo derecho, que en la muñeca derecha, en cualquier parte del brazo derecho. Lo mismo para el izquierdo y lo mismo para la pierna izquierda. ¿Está clara esta explicación de hasta este momento? ¿Cómo estamos formando nuestras derivaciones frontales, 3 unipolares y 3 bipolares? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, doctor. Correcto. Ahora, este triángulo que hemos estado describiendo ya tiene más de 100 años de haber sido descrito por un gran doctor que se llamaba el doctor Einthoven. Y por eso se llama el triángulo de Einthoven. El triángulo de Einthoven, entonces, muestra este triángulo con la derivación 1 aquí arriba, positivo al lado izquierdo, negativo al derecho. La derivación 2, Lit 2 o D2, positivo abajo, negativo arriba. Y Lit 3 o derivación 3, positivo abajo, negativo arriba. Nosotros a este triángulo le agregamos una unipolar aquí, que era el brazo derecho, una unipolar acá, que es el brazo izquierdo, y una unipolar aquí, que es la pierna izquierda. ¿Está claro el triángulo de Einthoven para todos? ¿Entendemos qué es el triángulo de Einthoven? Y aquí ya no le puse ni tórax ni el cuerpo completo, porque ya quedamos que da lo mismo si lo dibujo solo en el tórax o lo dibujo en todo el organismo, en todo el cuerpo de un ser humano. ¿Está claro el triángulo de Einthoven? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Bueno, entonces, doctor, ¿perdón? entendí yo las bipolares, pero las unipolares como que no me quedó muy claro. Las unipolares es solo un electrodo colocado en el hombro derecho o en el hombro izquierdo o en el pubis, que equivalen al brazo derecho completo, al brazo izquierdo completo o a la pierna izquierda completa. Es poner un solo electrodo y hacer el registro desde ese electrodo. Eso es todo, ¿de acuerdo? Es hacer en las unipolares con un solo electrodo de registro y en las bipolares con 2, ¿correcto? ¿Sí fue claro? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora, les voy a dar un tip ya práctico. ¿Cómo se aplica esto ya en un paciente? Cuando ustedes les digan, tomen un electrocardiograma en un paciente, van a encontrar el aparato y van a encontrar que tiene un chorro de cables. Bueno, todo ese cablerío que van a encontrar nos va a servir para poner los electrodos y con ellos las derivaciones. Bien, en un ser humano, ¿en dónde se ponen los electrodos? Ya en la práctica diaria. Se ponen así como está aquí. Se pone el electrodo de brazo derecho en la muñeca derecha, el electrodo de brazo izquierdo en la muñeca izquierda, el de la pierna en el tobillo izquierdo, y luego se pone un electrodo más neutro, uno que se llama tierra, que va en el tobillo derecho. Entonces, cuando ustedes van a tomar un electrocardiograma, van a tomar 4 cables y 4 electrodos, y los van a poner en las posiciones que están aquí. Brazo derecho es en la muñeca, brazo izquierdo en la muñeca,
pierna izquierda en el tobillo izquierdo y la tierra en el tobillo derecho. Con estos 4 electrodos que se conectan cada uno a sus cables y van al aparato, se toman todas las derivaciones frontales. ¿Por qué razón? Porque ya quedamos que ponerla aquí en la muñeca es igual que ponerla en el hombro. Ponerla aquí en la muñeca es igual que ponerla en el hombro, y ponerla aquí en el tobillo es igual que ponerla acá en el pubis. De modo que se forma el triángulo perfecto. Pongamos las derivaciones donde sea, a lo largo del brazo, a lo largo del otro brazo o a lo largo de la pierna. Y esta solamente para que no haga interferencia. La N es solo para que no haga interferencia. Así es como se colocan. Y ya después, el aparato solito, cuando yo le doy start al aparato, él solito va a tomar la derivación del brazo derecho, la derivación del brazo izquierdo, la de la pierna izquierda, D1, D2 y D3. Va a tomarme las 6 en forma automática. Yo no tengo que estarle cambiando cablecitos, ni botoncitos, ni nada. Afortunadamente los electrodos actuales ya están automatizados para que solitos hagan el registro de un solo electrodo o de 2 electrodos. Los de un solo electrodo, hombro derecho, hombro izquierdo, pierna izquierda. Los de 2 electrodos, D1, D2 y D3. Y una última consideración. A ver, la derivación del brazo derecho, se conoce, como dice aquí, como ABR. La del brazo izquierdo se conoce como ABL. Y la de la pierna izquierda se conoce como ABF. Entonces, cuando tomemos un electro, ¿qué nos va a registrar el electro? En las derivaciones frontales nos va a registrar 6 derivaciones, 3 unipolares, 3 bipolares. ¿Cuáles son las unipolares? ABR, ABL y ABF. Yo ya sé que ABR es la del brazo derecho, ABL la del brazo izquierdo y ABF la de la pierna izquierda. Y me va a detectar también D1, D2 y D3, que ya sé que D1 es la horizontal del triángulo, D2 la inclinada del lado derecho y D3 la inclinada del lado izquierdo. Ya no tengo yo que hacer ningún ajuste. Yo pongo mis 4 electrodos como están aquí. A ver, el electrodo de la mano derecha en la muñeca derecha, el del izquierdo en la muñeca izquierda y el de la pierna en el tobillo izquierdo. Y el neutro en el tobillo derecho. Entonces, cuando yo tomo un electro, mi única precaución que debo tener es saber colocar el electrodo de mano derecha en la muñeca derecha, el de mano izquierda en la muñeca izquierda y el de pierna izquierda en la pierna izquierda. Que no los vaya yo a cambiar de lugar, que no voy a poner el de ABL en el ABR y el de ABR en ABL, que no los ponga al revés, porque entonces el electro me va a salir al revés. Tengo que ponerlos en su posición. El que diga ABR o diga R tendrá que ser en la muñeca derecha. El que diga ABL o diga L nada más tendrá que ser en la muñeca izquierda. Y el que diga ABF o F nada más tendrá que ser en la pierna izquierda. Y el que diga N, neutro, tendrá que ser en la pierna derecha. ¿Está claro cómo acomodé mis electrodos hasta aquí para mis derivaciones frontales y qué obtengo en el electro? ¿Sí quedó claro para todos? Sí, doctor. Bien. Vamos entonces adelante. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Fíjense bien. Básicamente, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy registrando la actividad eléctrica del corazón. Quedamos que el electro lo que registra es la actividad eléctrica. Pero, a ver, pensemos. A cualquiera de nosotros nos pueden tomar fotografías, pero nos pueden tomar una fotografía de frente, de ángulo derecho, totalmente del lado derecho, del lado izquierdo, por atrás, de abajo arriba, de arriba abajo. Es decir, a una sola persona, con una cámara, con mi propio celular, le puedo tomar diferentes fotografías desde diferentes ángulos. Bueno, pues en el electro lo que estoy haciendo es exactamente eso. Estoy registrando la actividad eléctrica del corazón desde diferentes ángulos. Eso es lo que estoy haciendo con el electro. Estoy viendo la actividad eléctrica, mirándola, registrándola desde diferentes ángulos. Aquí las tengo. En la derivación ABR
es como si estuviera viendo la actividad eléctrica parado como aquí desde el hombro derecho. En ABL, como si estuviera parado en el hombro izquierdo. Y en ABF, como si estuviera parado en la pierna izquierda, en el inicio de la pierna izquierda. Y así tengo 3 vistas del mismo fenómeno. 3 registros del mismo fenómeno vistos solamente desde diferentes ángulos. Me paré en diferentes lugares del organismo para ver la actividad eléctrica. La actividad eléctrica es la misma. Ya quedamos que son 5 vectores. No hay más. Son 5 vectores, 1 auricular, 3 de ventriculares y luego el de repolarización ventricular. Son 5 nada más. Pues los estoy mirando desde diferentes ángulos. Aquí tengo los ángulos de ABR, ABL y ABF. ABR, hombro derecho, ABL, hombro izquierdo, ABF, pierna derecha. ¿Y cómo son los ángulos en las derivaciones bipolares? Pues así. Cuando es de 1, es como si estuviera parando aquí, a la mitad de la raya de 1. Acuérdense que D1 es una derivación que tiene 2 electrodos, un positivo y un negativo. Yo estoy viendo la actividad desde aquí. En D2, desde ahí. Y en D3, desde ahí. Entonces, en resumen, en las derivaciones frontales, lo que estoy haciendo es ver la actividad eléctrica, registrarla desde 6 diferentes posiciones en el tórax del sujeto. Hombro derecho, hombro izquierdo, pierna izquierda y en medio, en las D1, D2 y D3, en las líneas que unen los 2 hombros y el pubis o la pierna izquierda. ¿Está claro esto de las visiones, de los ángulos? Lo que estoy registrando es diferentes ángulos del mismo fenómeno. ¿Quedó claro para todos? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, todo bien. Perfecto. Bueno, entonces, llevamos ahorita 6 derivaciones. Frontales, 3 unipolares y 3 bipolares. Pero el electro estándar tiene otras 6 derivaciones que se llaman precordiales, que también son unipolares, o sea, se hacen con un solo electrodo. Estas 6 derivaciones precordiales completan el electrocardiograma. ¿En dónde se ponen los electrodos para registrar las derivaciones unipolares? ¿Y cómo se llaman esas derivaciones precordiales unipolares? Vamos para allá. A ver, primero, los nombres de las precordiales son así: B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Así se llaman las derivaciones precordiales y se colocan en la cara anterior del tórax del sujeto. Y se llaman B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Con ello me doy cuenta que un electrocardiograma estándar tiene 12 derivaciones. Empezamos con las frontales, quedamos ABR, ABL y ABF, y D1, D2 y D3, y las precordiales, que son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. De esas 12, ¿cuántas se hacen con un electrodo? 9. ¿Cuáles? ABR, ABL, ABF, V1, V2, V3, V4, V5 y V6. ¿Y cuántas se hacen con 2 electrodos? D1, D2 y D3. Por eso tengo 9 unipolares y 3 bipolares. De esas 12, 6 son frontales y 6 se conocen como precordiales. ¿Quedó claro? ¿Claro para todos? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Me falta aclarar en dónde se ponen las derivaciones precordiales, ¿eh? Porque ahí está dibujado, pero hay que ver ya en una persona dónde se pone. Vamos para allá, ¿eh? Ahorita les digo. A ver, ahí va. Ahí está el esquema de dónde se ponen los electrodos para las derivaciones precordiales. Aquí está B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y en esta otra visión, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Pero ¿qué les parece si damos una referencia anatómica un poco más precisa? ¿En dónde se colocan los electrodos de las derivaciones precordiales? Aquí va.
Ahí están en inglés, no importa. A ver, B1 se coloca, aquí está, cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón. B2, cuarto espacio intercostal, pero a la izquierda del esternón. B3, entre B2 y B4, a la mitad. B4, en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. B5, al mismo nivel que B4, pero en la línea axilar anterior. Y B6, en el mismo nivel que las otras dos, pero en la línea axilar media. Axilar anterior y axilar media. Aquí están las colocaciones de los electrodos de las 6 derivaciones precordiales para tomar el electrocardiograma estándar. Cuarto espacio intercostal derecho, pegadito al esternón. Cuarto espacio intercostal izquierdo, pegadito al esternón. B3 entre B2 y B4. B4 en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. B5 a la misma altura que B4, pero en la línea axilar anterior. Y B6 en la misma altura que B4, pero en la línea medio axilar. ¿Hasta aquí está claro? ¿Ya nos aprendimos esas 6 colocaciones? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. ahora, una cosa importante es que aquí, aparte nos pusieron una que dice B4R, B4 derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, si se me pega la gana, yo puedo poner los electrodos donde yo quiera, ¿eh? Aquí pusieron uno, aquí más. Pero lo podría haber puesto acá, acá, donde yo quiera. Hasta en el ombligo, aquí abajo si quiero, aquí abajo del esternón o en el ombligo. Yo puedo poner los electrodos donde quiera. Lo que pasa es que les acabo de explicar cómo se ponen en una posición aceptada internacionalmente. Ya quedamos, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda y las 6 precordiales que están ahora en la pantalla. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Está claro? Se pueden poner donde quieran, pero para que yo haga un electroestándar que en todo el mundo se entienda, las debo colocar ahí en esas posiciones. Si no, pues van a quedar las derivaciones como a mí se me pega la gana y va a ser muy difícil interpretarlas. ¿Está claro hasta aquí o alguna pregunta? Todo claro, doctor. Bien. Ahora, déjenme hacerles una pregunta, que a lo mejor no sé si les haya venido a la cabeza, pero no importa, la planteamos. A ver, dice ahí cuarto espacio intercostal, quinto espacio intercostal. Muy bien, pues suena padrísimo. Eso suena padrísimo si tengo el tórax abierto y veo las costillas, pero ¿cómo localizo en un ser humano vivo, intacto, íntegro, el cuarto espacio intercostal y el quinto espacio intercostal? ¿Cómo le hago? ¿Alguien sabe cómo se hace? ¿Alguien de ustedes sabe cómo se hace? Quisiera comentarnos. O sea, ahorita lo voy a explicar de todas maneras, pero si alguien tiene alguna idea, los escucho. ¿Cómo localizar el cuarto espacio intercostal y el quinto espacio intercostal? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Bueno, a ver, ahí va. Les voy a decir cómo. Fíjense bien. Hay que utilizar referencias anatómicas que podamos tocar, porque tenemos que localizar el cuarto espacio intercostal con nuestros dedos para saber dónde poner las derivaciones precordiales. Ahí va. Ahí está. Fíjense bien. Aquí está primer espacio intercostal, segundo, tercero y cuarto, y aquí va B1, y aquí va B2. Pero ¿cómo le hago para hacerlo en un sujeto que no tiene las costillas como se ven ahí? Ahí va. ¿Se acuerdan? Aquí tienen su esternón, el manubrio y el cuerpo, ¿se acuerdan? Y la unión entre los dos, este manubrio que está aquí, este ángulo que está aquí, esta división se llama ángulo de Lewis. La unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón, aquí. Bueno, esa rayita, digamos, esa zanjita que está ahí, se puede tocar en el esternón. Ustedes háganlo en ustedes mismos. Tóquense su esternón de arriba abajo y van a sentir un momento donde se toca en su esternón, se toca esa zanjita que está ahí. Esa zanjita que está ahí. Se toca, digo, no es tan clara, pero se toca, se siente como hundimiento en su esternón. Y vean, ese lugar, ahí está marcado,
el ángulo de Lewis, corresponde a la segunda costilla. Entonces, si yo toco mi ángulo de Lewis, toco al ladito la costilla y luego muevo mis dedos hacia abajo, voy a sentir un espacio intercostal. ¿Cuál es ese espacio intercostal? El segundo. Me muevo más abajo, toco la tercera costilla y luego el siguiente espacio intercostal, el tercero. Me muevo más abajo, toco la cuarta costilla y el espacio que está exactamente abajo de ella es el cuarto espacio intercostal. Y luego de ahí para abajo el quinto, que está un espacio más abajo. Entonces, de esta manera, yo puedo localizar el cuarto espacio intercostal utilizando el ángulo de Lewis para ubicar la segunda costilla. En el ángulo de Lewis encontramos la segunda costilla. La que toco ahí es la segunda costilla. La primera no la toco porque está abajo de la clavícula. Es difícil tocarla. A veces se puede tocar, a otras no. Pero en el ángulo de Lewis sí lo puedo identificar. Y yo sé que la costilla que está ahí es la segunda. Y de ahí puedo contar segundo espacio intercostal, tercera costilla, tercer espacio intercostal, cuarta costilla, cuarto espacio intercostal. Y así localizo el cuarto espacio intercostal y el sitio en donde voy a poner los electrodos de las derivaciones precordiales. ¿Fui claro con esta explicación hasta aquí? ¿Todos pudieron ubicar el ángulo de Lewis y los espacios intercostales de ahí para abajo? ¿Sí? ¿Sí lo pudimos hacer todos? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Excelente. Háganlo en su tórax ustedes, tóquense con sus deditos para que lo vayan sintiendo. Vamos a ver, aquí está. Fíjense bien. Lo que hago es, con mi dedo, toco el ángulo de Lewis. Yo sé que esa es la segunda costilla. Luego de ahí, abajito, toco el segundo espacio intercostal, luego el tercero, luego el cuarto. Y yo sé que aquí, a esta altura, es donde debo poner del lado derecho B1 y del lado izquierdo B2. De esa manera es como localizo el cuarto espacio intercostal y luego el siguiente hacia abajo es el quinto, donde van a ir B4, B5 y B6, más o menos. ¿Claro la forma anatómica de hacer esta ubicación? En toda la gente se puede. Inclusive en una mujer, claro, digo, entenderán que anatómicamente en una mujer, por su grasa de su glándula mamaria puede ser un poquito más difícil, pero se puede hacer. Se puede hacer, se puede localizar el segundo espacio intercostal, luego el tercero, luego el cuarto, y luego de ahí el quinto espacio y colocar las precordiales hacia afuera, aunque queden por encima de la glándula mamaria, no importa. Realmente el tejido conduce la electricidad sin problemas, de modo que no nos cambian las referencias, aunque se trate de una mujer o de una persona con grasita en el pecho por obesidad o por alguna otra cosa, no importa. La referencia anatómica no cambia porque la grasa y los tejidos conducen igual la electricidad del corazón y se registran igual en la piel de una persona delgada que de una persona, de una mujer que tenga la mamaria, de una gente que tenga grasa en el pene, el tórax, etc. No importa, se puede localizar de esta manera. ¿Quedó clara esta explicación para todos? ¿Alguna duda de alguien de cómo localizar el cuarto espacio intercostal y de ahí cómo aprender a poner las 6 derivaciones precordiales? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, doctor. Correcto. Bien, todo bien. Vamos entonces. Luego entonces, ahora concluyo. Mi electrocardiograma estándar cuenta con 6 derivaciones frontales, en inglés se llama limb leads, que son ABR, ABL, ABF, D1, D2 y D3, ¿correcto? D1, D2 y D3, y las 6 precordiales, V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Estas son frontales, estas son precordiales. Las de la izquierda frontales, las de la derecha precordiales. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a traspolar esto a los vectores que ya vimos. Ya sabíamos desde la clase anterior que hay 5 vectores eléctricos en el corazón, 4 de despolarización y 1 de repolarización. Los de despolarización son el 1, el vector de despolarización auricular, luego los otros 3 que son de despolarización ventricular, que quedamos que era el septal, el de la pared libre del ventrículo y la de las porciones basales del ventrículo, y luego el último que es el de repolarización ventricular, 5 vectores. Bueno, pues en cada derivación registro los 5 vectores.
Lo que estoy haciendo es ver los 5 vectores desde diferentes ángulos, como si me hubiera parado en el hombro derecho, en el hombro izquierdo, a la mitad entre los dos, en la cara entre los del tórax. Entonces, lo que estoy haciendo es detectar la actividad eléctrica, esos 5 vectores eléctricos de despolarización y repolarización cardíacas en diferentes ángulos. Cada ángulo se llama derivación. Y ya quedamos que hay 12 derivaciones, 6 frontales, 6 precordiales. Y las frontales a su vez, 3 unipolares, ABR, ABL y ABF, y 3 bipolares, D1, D2 y D3. Y las precordiales se llaman de B1 a B6, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Todo ese panorama claro para todos? ¿Lo tenemos todos claro? ¿No nos hemos hecho bolas? ¿Vamos todos entendiéndolo claramente? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Cada vector produce una onda en el electrocardiograma. Entonces, si hay 5 vectores, cada derivación registra los 5 vectores. Eso significa que un electrocardiograma normal tiene 5 ondas, 5 registros. Cada vector se llama, o cada registro del vector se llama onda. Por lo tanto, el electrocardiograma normal tiene 5 registros eléctricos, es decir, 5 ondas electrocardiográficas. Vamos a verlas. Un electrocardiograma normal contiene 5 ondas de registro eléctrico. ¿Cuáles son? Ya quedamos. La primera tendrá que ser la despolarización auricular. Las siguientes 3 tendrán que ser la despolarización ventricular y la última tendrá que ser la repolarización ventricular. Vamos a verlas. Aquí están. Fíjense bien. Onda P, onda Q, onda R, onda S y onda T. Esa es la nomenclatura para determinar las ondas electrocardiográficas. Onda P, onda Q, onda R, onda S y onda T. ¿Qué es cada una? La onda P es la despolarización auricular. Las 3 siguientes, onda Q, R y S, son la despolarización ventricular. Y la onda T es la repolarización ventricular. 5 ondas, P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. Fíjense que están consecutivas en el alfabeto, ¿eh? Eso facilita aprendérselas, porque están consecutivas esas letras en el alfabeto. P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. Así las denominó Eindhoven, el que hizo el triángulo, y fue el que hizo el primer registro electrocardiográfico en la historia de la humanidad. Entonces, PQRST son los nombres de las 5 ondas electrocardiográficas que corresponden a los 5 vectores que ya habíamos descrito en la clase anterior. PQRST. Ahora, podemos preguntarnos algo. Fíjense bien. En todas las derivaciones, las 12 derivaciones, se ven las 5 ondas. Y déjenme explicarles algo. A ver, si yo le tomo a una persona una fotografía de frente, de cuerpo entero, me doy cuenta que se ve su cara, sus 2 manos, sus 2 brazos y sus 2 piernas. Pero ¿qué pasa si le tomo la foto de lado, lateral? Se va a ver la mitad de la cara, se va a ver el brazo de un lado y la pierna de un lado. ¿Significa esto que no tiene pierna del otro lado, que no tiene brazo del otro lado? No, simplemente no se ven, están del otro lado. Y si le tomo una foto desde arriba, pues voy a ver la cabeza y los hombros, pero no voy a ver las piernas. ¿Significa que no tiene piernas? No, solamente que no se ven por el ángulo. Entonces, vuelvo a la pregunta en el electro. ¿En todas las derivaciones se ven las 5 ondas? La respuesta es no. Habrá algunas donde se ven las 5, habrá otras donde se vean 3, donde se vean 4, habrá unas donde se vean incompletas, porque eso va a depender del ángulo de visión de la derivación específica. ¿Quedó claro esta explicación de por qué no en todas las derivaciones se ven las 5 ondas? ¿Fue claro para todos?
Sí, ¿Hay doctor. alguna pregunta? Las No, ondas siempre existen. Puede ser que no las vea, pero siempre existen, ¿correcto? Vamos a verlo. A ver, vamos a seguir más profundo. A ver, fíjense bien. La P, despolarización auricular. Luego, las siguientes tres, QRS, despolarización ventricular. Y la última, la T, repolarización ventricular. Hay algunos electros donde se alcanza a ver una siguiente onda que es la U. No voy a referirme a ella hoy, no la olvídenla por ahora, no tiene importancia en este instante. Pero vamos a hacer esta correlación. P, despolarización auricular, aquí está. Está aquí abajo, esta zona. QRS, despolarización ventricular. Y T, repolarización ventricular, onda de recuperación. Por costumbre, como las tres ondas de la despolarización ventricular son Q, R y S, se les conoce en la electrocardiografía como complejo QRS. Entonces, vamos a utilizar una terminología muy electrocardiográfica. En un electro normal, tengo una onda P, un complejo QRS y una onda T. La onda P representa la despolarización auricular, el complejo QRS la despolarización ventricular y la onda T la repolarización ventricular. ¿Claros estos conceptos hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta Sí, aquí? doctor. ¿Escucho? Todo claro, doctor. ¿Mandé? ¿No escuché? ¿Todo claro? ¿Qué había Sí, dicho? doctor. Todo claro. Ok, bueno, ahora vamos a agregar alguna terminología. Fíjense bien, aquí hay una más. Intervalo PR. Váyanse aprendiendo esos intervalos porque estos se miden en un electrocardiograma. El intervalo PR empieza con el inicio de la onda P y termina con el inicio del complejo QRS. Va del inicio de la onda P al inicio del complejo QRS. Del inicio de la onda P al inicio del complejo QRS. Ese es el intervalo PR. Del inicio de la onda P al inicio del complejo QRS. Luego, la duración del QRS va del inicio del QRS al final del QRS. Vean, aquí está la onda Q hacia abajo, la onda R hacia arriba, la onda S hacia abajo, y donde regresa a la basal, la línea basal es esta, ahí termina el QRS. Vean cómo la línea basal está aquí, es la línea inicial, de ahí empezó el QRS y ahí regresó el QRS. Desde el inicio del QRS hasta el final se llama duración del QRS. Y por último, en esta diapositiva, el intervalo QT, que va del inicio del QRS al final de la onda T. Del inicio del QRS al final de la onda T. Repito, el intervalo QT va del inicio del QRS al final de la onda T. Tengo ya varios conceptos, varios nombres que aprenderme en un electro. Primero las ondas, P, complejo QRS, T. Y aquí agregué tres conceptos más. Intervalo PR, intervalo QT y duración del QRS. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Perfecto. Y equivalen, como dijimos, a la despolarización auricular, la despolarización ventricular y la repolarización ventricular. Acuérdense que despolarización es igual que activación y repolarización es recuperación. Bueno, ahí está. Véanlo de nuevo. Quedamos. Onda P, despolarización auricular. Complejo QRS, despolarización ventricular. Onda T, repolarización ventricular. Y aquí está el espacio en el que ocupa cada uno. Vean, aquí empezó la onda P y ahí empieza el P, se llama PR o PQ, como quieran, intervalo PR o PQ, que es del inicio de la onda P al inicio del complejo QRS. Se conoce más como PR que como PQ. Apréndanse a lo mejor como PR, aunque se puede decir de las dos maneras. Y un dato más en esta diapositiva que quiero que se aprendan claramente, que está aquí. Segmento ST.
segmento ST. Apréndanselo, por favor. El segmento ST es muy importante en el análisis de electrocardiogramas, porque en un infarto miocárdico se altera el segmento ST, que está aquí. Bueno, a ver, explico. ¿De dónde a dónde va el segmento ST? Va del final del complejo QRS al principio de la onda T. Del final del complejo QRS al principio de la onda T. De ahí va el segmento ST y quiero que lo vean como es normal, plano. Así debe ser, planito. Debe ser en la línea basal del electro. Ahí debe ser el segmento ST, planito, del final del QRS al inicio de la onda T. Plano, completamente plano, a la altura de la línea basal. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro hasta aquí este segmento ST? Dijo que en infarto se... Se altera el ST, sí. Ok, Se mueve. gracias. Ya lo verán ustedes o incluso les pasaré algún electro por ahí para que lo vean cómo se altera. Por eso me interesa que lo conozcan, porque el segmento ST se altera en infartos miocárdicos y en otras enfermedades, no nada más en infarto. Hay otras enfermedades, pero la más importante pues, es el infarto miocárdico, ¿no? ¿Correcto? Y recordemos, intervalo QT del principio del QRS al final de la onda T. ¿Me siguen con la nomenclatura hasta aquí? ¿Vamos todos en orden? ¿No se me han perdido? Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Vale. Ahora, en esencia, el electro lo que representa son los potenciales de acción, ¿se acuerdan? Los millones de potenciales de acción del corazón. Vamos a decirlo de esta manera. El electro es el promedio de todos los potenciales de acción de un corazón. Por eso la onda P representa la despolarización, todos los potenciales de acción de la aurícula. El QRS, todos los del ventrículo, y la onda T, toda la repolarización ventricular. Así es como se debe interpretar el electro, como una manifestación de los potenciales de acción de las estructuras cardíacas. ¿Ok? De hecho, en realidad, cada potencial de acción es diferente. Vean aquí el equivalente. Más o menos, nodo sinusal, músculo auricular, nodo AB, el haz de His, las ramas derecha e izquierda, filas de Purkinje y el músculo ventricular. Más o menos se iban correspondiendo en un electro, de esta manera, empezando aquí, con el amarillo, el nodo sinusal, luego el músculo auricular, luego el nodo AB, luego el haz de His con sus ramas y luego el ventrículo. Esa es la equivalencia. Hay que entender que el electro es una expresión de todos los potenciales de acción cardíacos, de los millones de potenciales de acción, de las millones de células cardíacas que existen. ¿Correcto? Ahora, entendamos otra cosa. Aquí está. Onda P, QRS y T. Vamos en el ventrículo, en el complejo QRS. Vamos a centrarnos ahora en el complejo QRS. Ya quedamos que el complejo QRS es la despolarización ventricular. Bien, pues entonces equivale a un potencial de acción como ven aquí. ¿Correcto? Pero me doy cuenta de algo. Esta línea roja es la actividad eléctrica. ¿Y qué creen que es la línea azul? La contracción. Ya habíamos dicho, primero la actividad eléctrica, en rojo, y después la actividad mecánica. Primero ocurre la despolarización QRS y enseguida, unos milisegundos después, la contracción del ventrículo. Primero ocurre la onda P, la despolarización auricular, la actividad eléctrica, y unos milisegundos después, la contracción de la aurícula. Entendamos, siempre la actividad eléctrica es previa a la mecánica, precede a la mecánica. P para la auricular, QRS para la ventricular y T para la relajación ventricular. ¿Quedó claro este asunto? ¿Quedó claro para Sí, todos? doctor. Ok. Bien. Vamos a dejarlo entonces ya nada más solito. Aquí tengo la actividad eléctrica del ventrículo en verde y la actividad mecánica en rojo, que aparte me permite recordarles a ustedes los periodos refractarios, el absoluto y el relativo, de una célula cardíaca. El absoluto toda la primera parte y solo en la parte final el relativo. Y vean que estos periodos refractarios eléctricos, absoluto y relativo, casi ocupan el total de la contracción, casi toda la contracción.
Dicho de otra manera, ¿por qué es importante esto? Y esto apréndanselo. El corazón no puede ser reactivado hasta que termina el periodo refractario relativo de esa célula. No se puede reactivar el corazón aquí, aunque llegue otro estímulo, no puede disparar otro potencial de acción hasta que se acabe este. ¿Quedó claro así? ¿Quedó claro este punto? No se puede disparar otro potencial de acción hasta que se acabe el presente. ¿Está claro? ¿Alguna Doctor, pregunta de una esto? pregunta. Sí, escucho. Entonces, ¿puedes y tener otro potencial de acción? Pero después de que terminó el actual, no durante el actual. ¿De acuerdo? Tiene que acabarse el actual para que haya otro potencial de acción y otro latido cardíaco. ¿Sí? ¿Está claro? No se pueden encimar los potenciales de acción en el corazón. ¿De acuerdo? En condiciones normales me refiero. No se pueden encimar los potenciales de acción y por lo tanto no se pueden encimar los latidos cardíacos. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Doctor, ¿Ok? Escucho. entonces dijo que, o sea, se puede reactivar el corazón hasta el periodo relativo refractario, ¿verdad? Hasta después. Ah, Hasta que ya se acabó. Hasta acá. En el periodo refractario relativo sí se podría activar, pero tendría que ser un estímulo muy intenso, que no hay en el corazón de esa manera. En condiciones normales, ¿eh? En patología es otra cosa, en enfermedades es otra cosa. Pero en condiciones normales no se puede activar hasta que termine el periodo refractario relativo. En el relativo se podría activar si te das un toque, por ejemplo, eléctrico de la corriente, porque entonces el estímulo es intensísimo. Pero en condiciones normales, para que haya un segundo potencial de acción, tiene que haber terminado el primero. ¿De acuerdo? sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Seguimos. Entonces, vean, tengo actividad eléctrica en rojo, actividad mecánica en azul. Siempre primero la eléctrica y luego la mecánica. Bien. Y no puede haber un segundo latido, como ven aquí, hasta que se acabó el periodo refractario del primer latido. Aquí se acabó, aquí sí pudo haber un segundo latido. Para que haya un segundo latido en el corazón, tiene que haber terminado el primero. Ojo, para que haya un segundo latido normal en el corazón, tiene que haber acabado el primero. Y dice aquí arriba, el periodo refractario del corazón es muy largo, lo habíamos dicho porque tiene una fase de meseta en su potencial de acción, ¿se acuerdan? La del calcio. Bueno, el periodo refractario largo en el músculo cardíaco evita la tetania. Imagínense ustedes han tenido calambres. Un calambre en medicina no se llaman calambres, se llaman tetania. Un calambre, una tetania, es una contracción sostenida de un músculo que aparte duele una barbaridad. La han tenido seguramente alguna vez en su vida. Imagínense que eso le pasará al corazón. Que tuviera una contracción sostenida dolorosa. Ya no sirve, ¿verdad? Ya no sirve para bombear la sangre. Entonces, el periodo refractario del corazón es muy largo y su razón de ser es evitar que el corazón se tetanice, evitar que el corazón tenga una contracción sostenida que no se relaje. ¿Quedó claro este concepto? Porque es importantísimo que el corazón tenga ese periodo refractario largo, a diferencia de otras células, como las células musculares esqueléticas, que lo tienen más cortito. ¿Sí quedó claro? Doctor. Sí, escucho. Claro, doctor. Ah, perfecto. Excelente. Perfecto. Bien. Entonces, a ver, vamos con nuestra nomenclatura. Tenemos onda P, representa la despolarización auricular. Complejo QRS representa la despolarización ventricular. Onda T representa la repolarización ventricular. Hasta aquí todo claro. Ahora, vamos a analizar el complejo QRS acá del lado derecho. Complejo QRS. QRS. Vamos a analizarlo. A ver, veamos. Onda Q, primera. La onda Q es la primera negatividad inicial del complejo QRS. Repito, la onda Q es la primera onda negativa del complejo QRS. Cuando el complejo QRS comienza con una onda hacia abajo,
se llama onda negativa y esa onda es onda Q. Hacia abajo es negativo, hacia arriba es positivo. Cuando empieza hacia abajo, se llama onda Q. Cuando el complejo QRS empieza con una onda negativa, esa onda se llama Q. ¿Quedó claro esto? Onda Q, primera negatividad inicial, o la negatividad inicial del complejo QRS. ¿Fui claro? ¿Qué es el QRS? ¿Qué es la onda Q, perdón? Del QRS. Tiene que ser la negatividad inicial. Si el complejo empieza con una onda positiva, no tiene Q. ¿Quedó claro? Si el complejo empieza con una onda positiva, no tiene Q. Tiene que ser una negatividad inicial. ¿Claro para todos la onda Q? Ahora, la onda R. La onda R son todas las ondas positivas. Entonces, la onda R es la primera deflexión u onda positiva del complejo QRS. Onda positiva, la primera, se llama R. Primera onda positiva del complejo QRS. Esa es la onda R. Primera onda positiva del complejo QRS. A veces el complejo QRS puede empezar con una onda R y no tener Q. Puede ser. A veces puede no tener R's también. Ya dijimos que no siempre se ven todas las ondas de acuerdo a el ángulo que estamos viendo la activación. Y una pregunta más. ¿Y si por alguna razón hubiera otra onda positiva? ¿Cómo se llamaría esa onda? Se llamaría R'. Y si hubiera una tercera, bueno, no, eso no pasa, pero si hubiera una tercera, se llamaría R'. Entonces, las ondas positivas siempre se llaman R. La primera se llama R a secas, si hay una segunda se llamaría R', y si hubiera una tercera se llamaría R' y de ahí en adelante. En general solamente hay una o máximo dos. Entonces, R' y R sola y R'. R, la onda R como tal, es la primera onda positiva del complejo QRS. La onda Q es la negatividad inicial. ¿Está claro hasta aquí onda Q y onda R? ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Doctor, tengo una duda. Escucho. ¿Qué significa que haya una onda, bueno, una R'? No voy a hablar de patología, pero eso ocurre en los bloqueos de rama. Es una patología específica de la actividad eléctrica del corazón. ¿Sí? Ok. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos claros con las Q y la R? Y nos falta la S. La S es la onda negativa que aparece después de una R. Fíjense bien. Aquí apareció la R y aquí la siguiente es negativa. Esta es S. ¿Cuál es la diferencia entre S y Q? Las dos son negativas, ¿eh? Q es negativa, S es negativa. ¿Cuál es la diferencia entre Q y S? Que la Q no va precedida por nadie y la S va precedida por una R. ¿Claro para todos? ¿Cuál es la diferencia entre Q y S? Porque las dos son ondas negativas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Resumo. La onda Q es una onda negativa inicial. La onda R es la onda positiva, la primera onda positiva del complejo. Y la onda S es la onda negativa precedida de una R. Precedida de una R. Una negativa después de una positiva. Así es como se hace la nomenclatura, la descripción de las ondas del electro, específicamente del complejo QRS. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Dale. Bien. Aquí está de nuevo. Tengo entonces onda P, complejo QRS y onda T. Fíjense que el complejo se llama QRS aunque no tenga Q. Vean aquí. Este que está aquí a la izquierda no tiene Q. No tiene una negatividad inicial. Empieza con una R y sigue con una S. Este de acá, en cambio, tiene una Q inicial
una R y una S. No importa. Los dos se conocen como complejos QRS. Complejo QRS. Los dos. Tengan o no las tres ondas. A lo mejor, como vemos aquí, solo tiene dos, la R y la S. No importa, se llama complejo QRS. Y luego, ya habíamos mencionado, lo recalcamos. El intervalo PR del inicio de la P al inicio del QRS. Del inicio de la P al inicio del QRS. El intervalo QT del inicio del QRS al final de la T. Del inicio del QRS al final de la T. Segmento ST del final del QRS al principio de la T. Del final del QRS al principio de la T. Un segmento plano que dijimos que era muy importante recordar porque en los infartos miocárdicos se altera. Y el punto J. El punto J es el lugar donde empieza el segmento ST. El punto J es el sitio de inicio del segmento ST. El lugar donde termina el QRS y empieza el segmento ST. ¿Quedó claro toda esta nomenclatura hasta aquí? ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Puede repetir el punto J? ¿Alguna pregunta? Por favor. ¿Perdón? ¿Puede repetir el punto J, por favor? No escuché. Que si podría repetir el punto J. ¿Qué me preguntó? ¿Qué me preguntaste? Sí, me preguntaron algo ahorita. No escuché. Sí, doctor, que si puede repetir qué es el punto J, por favor. Sí, claro, cómo no. El punto J es el sitio donde empieza el segmento ST. Donde termina el complejo QRS y empieza el segmento ST. Ese punto ahí, justo la división entre el QRS y el segmento ST, se llama punto J. Acá estaría aquí, en este punto. Aquí terminó el QRS y empezó el ST. Aquí, punto J. El lugar donde termina el QRS y empieza el segmento ST. Ahí ese puntito se llama punto J. ¿Sí, claro? ¿Sí, captaste? ¿La idea? ¿Sí quedó clara? Gracias, doctor. Sí. Ok. Sale. Entonces aquí lo tenemos, otra vez. Onda P, complejo QRS en tres colores. La Q en naranja, la R en rojo, la S en morado y onda T en azul. Ya quedamos, la onda P es despolarización auricular, el complejo QRS es despolarización ventricular y la onda T, repolarización ventricular. Y se llama QRS aunque no tenga Q al principio. Y ya quedamos. Intervalo PR del inicio de la P al inicio del QRS. Intervalo QT del inicio del QRS al final de la T. Segmento ST del final del QRS al principio de la T. ¿Correcto? Y el punto J es el lugar donde empieza el segmento ST. Aquí. Donde cambia de morado a negro, aquí es el punto J. ¿Sí lo captaron todos dónde está el punto J? Donde dejé ahí, donde dejé el cursor ahorita. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, Correcto. doctor. Aquí sería exactamente donde termina la parte morada y empieza la negra. Aquí es el punto J, el sitio de inicio del segmento ST. ¿Alguna pregunta de toda esta terminología? ¿La vamos captando? ¿Nos vamos acostumbrando a todos esos términos? Sí, doctor. Perfecto. Ok. Entonces, onda P, despolarización auricular. Luego, de donde termina la P a donde empieza el QRS, este espacio, se llama segmento PR, es el retardo en el nodo AB. ¿Se acuerdan que decíamos que el nodo AB era la parte donde conducía más lento? Que era para dar sincronización entre aurículo y ventrículo. Pues en el electro corresponde a este espacio. Después de que terminó la P y antes de que empiece el QRS. Luego el complejo QRS, otra vez se llama así, aunque no tenga Q, despolarización ventricular. Luego la onda T, la repolarización ventricular, y luego la línea isoeléctrica, que es la base, que es de donde parten todos los trazos que hemos dicho. Y los tengo otra vez. En resumen, onda P, complejo QRS, onda T.
¿Alguna pregunta hasta aquí de las ondas y los complejos y de los intervalos y espacios que dijimos y segmentos? Todo claro, doctor. Perfecto. Bien. Ahora, déjenme explicarles algunas cosas. El electro se registra en un papel milimétrico como el que está en la diapositiva. Ustedes lo conocen seguro en secundaria, en prepa, tuvieron que usarlo mucho para hacer gráficas horribles en física y en geometría y no sé qué tantas cosas. Y lo conocen ustedes. Un papel que está cuadriculado cada milímetro, tanto vertical como horizontal, y cada 5 milímetros, también vertical y horizontal, tiene una línea más gruesa. Así es el papel del electro. Es un papel milimétrico. Bien. En un papel del electro, las líneas verticales equivalen a voltaje y horizontales equivalen a tiempo. Repito, en el papel del electro, las líneas verticales equivalen a voltaje y las horizontales a tiempo. Verticales a voltaje, horizontales a tiempo. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto voltaje y cuánto tiempo? Los electros están calibrados de modo que podemos saber qué voltaje tiene cada onda y qué duración tiene cada onda, porque está hecho el electro específicamente para cierto voltaje y cierto tiempo. Me explico. A ver, ahí va. Fíjense bien. Aquí tengo el papel del electro en morado. Y aquí tengo, en el primer cuadrito que tengo aquí, son 10 cuadritos pequeños. Cuéntenlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cuadritos verticales de los pequeñitos. O podríamos decir 2 cuadros grandes. Son 10 cuadritos pequeños o 2 cuadros grandes. Un cuadro grande es de 5, acuérdense. Cada 5 cuadritos vertical o horizontal hay una raya más gruesa. Entonces, 10 cuadritos verticales equivalen, como dice aquí, a 1 milivolt. 1 milivolt es igual a 10 cuadritos verticales, o sea, 10 milímetros verticales, como está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cuadritos verticales equivalen a 1 milivolt. 10 milímetros verticales equivalen a 1 milivolt. Ahora, en horizontal, quedamos que era en tiempo. Aquí tengo marcado un cuadro que abarca un cuadro grande, 5 cuadritos pequeños, o un cuadro grande. Acuérdense que cada 5 rayas hay una raya más gruesa. Entonces, tengo un cuadro grande aquí y un cuadro pequeño aquí. El cuadro grande tiene 5 cuadritos pequeños por lado. Véanlos, cuéntenlos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5. Entonces, tengo un cuadro grande y un cuadro pequeño. En horizontal, equivalen a tiempo. El cuadro grande, o 5 cuadros pequeños, equivalen a 0.2 segundos. 0.2 segundos. Y el cuadrito horizontal equivale a 0.04 segundos. Repito, el cuadro horizontal grande, 5 cuadritos pequeños, equivale a 0.2 segundos. Y un solo cuadrito horizontal equivale a 0.04 segundos. ¿Quedaron claras las 3 determinaciones? Escríbanlas. Vertical, 10 cuadritos equivalen a 1 milivolt. Horizontal, 5 cuadritos pequeños o un cuadro grande equivalen a 0.2 segundos. Un cuadrito pequeño equivale a 0.04 segundos. Lo vuelvo a repetir. En vertical, 10 cuadritos pequeños equivalen a 1 milivolt. Y en horizontal, un cuadro grande o 5 cuadritos pequeños equivalen a 0.2 segundos y un cuadrito pequeño equivale a 0.04 segundos. ¿Les quedaron claras las equivalencias en el papel del electro en voltaje y en tiempo de acuerdo a la calibración internacionalmente aceptada? ¿Fue claro para todos? Sí. ¿Ya todos aprendieron la equivalencia en voltaje y en tiempo? ¿Sí? No está tan complicado, ¿no? 1 milivolt, vertical 10 cuadritos. 0.2 segundos, un cuadro grande o 5 chiquitos. 0.04 segundos, un solo cuadrito pequeño. Son esas 3. Apréndanse esas 3
Con esas tres es más que suficiente para interpretar un electro. Con esas tres equivalencias. A ver, lo vemos. Aquí lo tengo. En el electro estándar, 10 milímetros verticales, 10 cuadritos verticales equivalen a 1 milivolt. Y cada cuadrito pequeño equivale a 0.04 segundos. Por eso, 5 cuadritos pequeños, es decir, uno grande, horizontal, equivale a 0.2 segundos. 0.04 por 5, 0.2 segundos. Ahí están las equivalencias en voltaje y en tiempo en un electrocardiograma estándar de acuerdo a los parámetros internacionalmente aceptados. ¿Ok? Vamos a verlo. Entonces, fíjense bien. Otra vez, 10 cuadritos pequeños verticales, o sea, 2 cuadros grandes, equivalen a 1 milivolt. Y luego, en horizontal, un cuadrito chiquitito, 0.04, un cuadrito grande, o sea, 5 pequeños, equivalen a 0.2. Aquí hay nomás hay 4, está mal. Pero un cuadro grande equivale a 0.2 segundos. ¿Quedamos claros? Aquí en nuestra gráfica está mal, porque nomás son, en algunos son 4, pero no importa. Acuérdense que son de 5. ¿Ok? Un cuadrito pequeño, horizontal, 0.04, 5 cuadritos pequeños o uno grande, 0.2 segundos. Y vertical, 2 cuadros grandes, 10 pequeños, 1 milivolt. Por lo tanto, fíjense bien, si un cuadro grande equivale a 0.2 segundos, para que juntemos un segundo, tienen que ser 5 cuadros grandes. 1, 2, 3, 4, 5. En el horizontal, un cuadro grande equivale a 0.2 segundos, 5 cuadros grandes equivalen a 1 segundo. 5 cuadros grandes equivalen a 1 segundo. Un cuadro grande a 0.2 segundos y un cuadro pequeño a 0.04 segundos. Aquí están todas las conversiones. 0.04, 0.2, 1 segundo. 0.04 es un cuadrito chiquito horizontal. 0.2 segundos son 5 cuadritos chiquitos horizontales o un cuadro grande. Y 5 cuadros grandes horizontales igual a 1 segundo. ¿Me siguieron con el tiempo aquí? ¿Hicimos las conversiones todos en forma correcta? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Bueno, aquí los tenemos. Entonces, fíjense bien. Aquí tengo un papel del electro. Vean, un cuadrito, 0.04. 2 cuadritos, 0.08. 3 cuadritos, 0.12. 4 cuadritos, 0.16. 5 cuadritos, 0.20. Y 5 cuadros grandes, 1 segundo. Ahí está la conversión en esa diapositiva que tienen en la pantalla. Nada más hay que ir sumándole, ¿no? 0.04, 0.08, 0.12, 0.16, 0.20 y luego hasta llegar a 1 segundo en 5 cuadros grandes. En horizontal, porque en horizontal en el electro se mide tiempo. En vertical lo que se mide es voltaje. ¿No se me han hecho bolas? Vale. Ahí está. Entonces, vamos más adelante. Quedamos que 5 cuadritos horizontales eran 1 segundo. Entonces, 15 cuadros grandes horizontales, 15 cuadros grandes son 3 segundos. 30 cuadros grandes son 6 segundos. Yo puedo sacar la equivalencia que quiera al saber que 5 cuadros grandes son 1 segundo. 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí es 1 segundo. 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí son 2 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí son 3 segundos. Otros 15, hasta acá, ya son 6 segundos. Un cuadro grande equivale a 0.2 segundos. Un cuadrito chiquitito, 0.04 segundos. ¿Todos tienen ya anotadas las equivalencias en tiempo? ¿Las tienen todos escritas, por favor? ¿Sí las escribieron todos? Sí, doctor. Perfecto. Perfecto. Bien. Ahora habrá que aprendérselas, pero no es tan difícil, ¿eh? No es tan complicado. Tengo aquí toda la nomenclatura que hemos visto. A ver, vamos a repasarla. Onda P, desprolarización auricular. Complejo QRS, desprolarización ventricular. Onda T, repolarización ventricular. Intervalo PR, del inicio de la P al inicio del QRS. Intervalo QT, del inicio del QRS al final de la T. Segmento ST,
del final del QRS al inicio de la T, plano. Y punto J, justo el inicio del segmento CT, donde termina el complejo QRS y empieza el segmento CT, se llama punto J. ¿Está claro hasta aquí? Y aquí tengo un cuadrito chiquito horizontal, 0.04 segundos, 5 cuadritos pequeños o un cuadro grande, 0.2 segundos. Y abajo me interesa que aprendan algunas mediciones. A ver, de las de abajo, me interesa básicamente que se aprendan las dos de la izquierda. Estas dos. Las otras ya se las tendrán que aprender cuando lleven cardiología. Hoy me interesa que se aprendan las de la izquierda. El intervalo PR, del inicio de la P al inicio del QRS. Inicio de la P al inicio del QRS, lo normal es 0.12 a 0.20 segundos. Vamos a traducir esto en cuadritos pequeños. 3 cuadritos a 5 cuadritos pequeños. Intervalo PR, valor normal, de 0.12 a 0.20 segundos, es decir, de 3 a 5 cuadritos horizontales. Del inicio de la P al inicio del QRS. Sí, aquí todo esto puede ser en un rango de 3 a 5 cuadritos, que equivale 0.12 a 0.20. ¿Y el QRS? ¿Cuánto dura el QRS? Desde donde empieza hasta donde termina el QRS. Dura de 0.08 a 0.10. Esto equivale 2 cuadritos a 2 cuadritos y medio, de los pequeños. Entonces, el QRS normalmente tiene una duración entre 2 cuadritos pequeños y 2 cuadritos y medio pequeños. No debe ser más ancho que ese. Debe ser delgadito el QRS, que mida desde su inicio hasta su final entre 2 cuadritos y 2 cuadritos y medio. ¿Fui claro con estas mediciones? Olvídense por ahora de las de la derecha. Estas ténganlas ahí como referencia para donde lleven cardio. Pero ahorita apréndanse para fisio las de la izquierda. Intervalo PR de 3 cuadritos a 5 cuadritos y la duración del QRS de 2 a 2 y medio cuadritos pequeños. ¿Todos tienen ya las mediciones? ¿Ya les dejaron escritas ahí en sus cuadernos? ¿En sus libros de notas? ¿O en su computadora, donde quieran? ¿Las tienen ya escritas? De todas maneras, la presentación se las voy a dar cuando la terminemos, ya saben. Ahí lo van a tener, pero ahorita vale la pena que la tengan para que vayan repasando esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas hasta aquí? ¿Sí? ¿Todo claro? Ok. Sale. Así más o menos. Fíjense bien. Vean el trazo de la derecha y van a ver cómo se va pintando la onda P, el QRS y el T. Y luego compárenlo con el movimiento de la izquierda y la actividad eléctrica. Vean que ahí están el tejido eléctrico del corazón. El nodo sinusal, los tractos internodales, el nodo AB, el haz de His, las ramas, las fibras de Purkinje y luego el ventrículo. Vean cómo la P corresponde a... después de la P se contrae la aurícula. Después del QRS se contrae el ventrículo y después de la T se relaja el ventrículo. Fíjense bien. Contracción auricular, contracción ventricular, relajación ventricular. Así corresponde el electro, que es actividad eléctrica, ojo, nada más eléctrica con la mecánica. En el electro solo veo actividad eléctrica. La actividad mecánica no se puede ver en el electro. Esa necesita otros estudios, ecocardiograma u otras cosas. En el electro solo veo la actividad eléctrica, pero es muy, muy informativo en las patologías cardíacas. Las patologías cardíacas tienen hallazgos electrocardiográficos típicos en cada una de ellas, de modo que el electro es un elemento diagnóstico importante en cardiología. Véanlo de nuevo. Ahora vamos a verlo otra vez, en otra figura. A ver, aquí otra en movimiento. Fíjense bien. Despolarización auricular, ventricular, P, QRS, T. Ahí están de nuevo. P, QRS, T. P, QRS, T. P, despolarización o activación auricular. QRS, despolarización o activación ventricular. T, repolarización o recuperación ventricular. Como se ve ahí en el dibujito que estaba en la figura, en el monito que está en movimiento en la pantalla en estos momentos. ¿Está clara la correlación eléctrico-mecánica? Y entendemos que la actividad eléctrica siempre ocurre un poquito antes que la actividad mecánica. ¿Ha quedado claro todo esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Seguimos. Ahora, vamos a terminar la clase de hoy aprendiendo un tip en el electro. Después les voy a enseñar más cosas, pero hoy les voy a enseñar esto. ¿Cómo calcular
en un electrocardiograma la frecuencia cardíaca? En un electrocardiograma normal, ojo, no estamos hablando de cosas anormales. Acuérdense que estamos en fisiología, y en fisiología estamos hablando solo de normalidad. Aquí tengo un trazo electrocardiográfico normal. ¿Qué veo? Fíjense bien. Cada latido, este es un latido, tiene P, QRS, T. Siguiente latido, P, QRS, T. Siguiente latido, P, QRS, T. Aquí tengo 3 latidos del corazón, los 3 normales. Bueno, como es un electro normal, vean algo. Vean que cada latido está a la misma distancia del otro. Dicho de otra manera, están rítmicos. El corazón late ritmo normal, cada latido seguido por otro al mismo tiempo de distancia. El corazón normal va a latir tac, 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 tac. Cada latido a la misma distancia del precedente y del que sigue. Si yo le pongo un estetoscopio al paciente, le digo su corazón y escucho tac, 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 eso no es un ritmo normal. A ese no me estoy refiriendo ahora. Ahorita me estoy refiriendo solamente al ritmo cardíaco normal. Aquel que tiene un latido seguido por otro, y por otro, siempre a la misma distancia en el electro, al mismo tiempo en la auscultación. Vean aquí, vamos a contar. Vamos a contar cuántos cuadros grandes, ojo, grandes, separan a un latido del otro. Para eso utilizamos el QRS. Es más fácil usar la puntita del R, esta, para medir la distancia. 1, 2, 3, casi 4 latidos grandes. Casi 4 cuadros grandes, perdón. Ahora veamos el siguiente. 1, 2, 3, 4. Prácticamente la misma. Hay una diferencia mínima. Digo, tampoco es una máquina. No son exactos los latidos. Pueden tener una diferencia pequeñita entre uno y otro. Pero básicamente hay 4 cuadros grandes entre un latido y el otro. Hay 4 cuadros grandes entre la R de este latido y la R de este latido. Entre la R de este latido y la R de este latido. ¿Está claro hasta aquí? Entonces, para calcular la frecuencia cardíaca en un electro normal que está rítmico, lo primero que tengo que hacer es contar cuántos cuadros grandes hay entre una R y otra. Aquí me di 1, 2, 3, 4. Acá me di 1, 2, 3, 4. En este electro que está en la pantalla hay una distancia de 4 cuadros grandes entre cada onda R, es decir, entre un latido y otro. ¿Me siguieron hasta aquí en cómo calculé esos 4 cuadros de diferencia? ¿Sí me siguen? Sí, doctor. Bien. Ahora, fíjense bien, vamos a hacer una elucubración. A ver, si el corazón latiera más rápido, ¿qué tendría que pasar con los complejos QRS, con las ondas R? Que se acercaran entre sí. Si por el contrario, el corazón latiera más lento, las ondas R o complejos QRS se separarían entre sí. Es decir, si el corazón se acelera, en lugar de 4 cuadros grandes, a lo mejor hay 3, 2 o 1. Si el corazón se hace lento, en lugar de 4 cuadros grandes, habrá 5, 6, 7 u 8. La distancia entre las ondas R disminuye cuando el corazón se acelera y aumenta cuando el corazón late lento. ¿Está claro hasta aquí? ¿Vamos claros con ese concepto? Una distancia más cortita entre las R's significa una frecuencia mayor. Una distancia mayor entre las R's, ondas R's, significa una frecuencia menor. ¿Está claro este concepto último? A menor distancia entre las R's, mayor frecuencia. A mayor distancia entre las R's, menor frecuencia. ¿Me siguieron con ese concepto que puse ahorita? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a aprender cómo calcular la frecuencia cardíaca. Ahí va. Este es lo que tengo que calcular primero. La distancia en cuadros grandes, ojo, en cuadros grandes entre dos R's consecutivas. Distancia en cuadros grandes entre dos R's consecutivas. Aquí son 4 cuadros grandes.
Bueno, vamos a ver a qué equivale, a qué frecuencia cardíaca equivale 4 cuadros grandes. Ahí va. Fíjense bien. Si la distancia, vamos a imaginar que el primer QRS está en la primera línea oscura, esta que estoy marcando aquí. Aquí está el primer QRS. Si el siguiente QRS está a un cuadro de distancia, a un cuadro grande, la frecuencia es de 300. Si está a 2 cuadros grandes de distancia, es 150. Si está a 3 cuadros grandes de distancia, es 100. Si está a 4 cuadros grandes de distancia, es 75. Si está a 5 cuadros grandes de distancia, es 60. Si está a 6 cuadros grandes de distancia, es 50. Si está a 7 cuadros grandes, 43. Si está a 8 cuadros grandes, 37. Entonces, nos podemos aprender estos números. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 37. Fíjense bien, esta cadena de números es una cadena de submúltiplos de 300. ¿Qué es eso? ¿Cómo se le ocurre al doctor decir submúltiplos de 300 en la clase de medicina? Si yo me vine a medicina por no estudiar matemáticas, ¿por qué me dice submúltiplos? Yo no entiendo qué es eso. A ver, expliquemos. 300 entre 1, 300. 300 entre 2, 150. 300 entre 3, 100. 300 entre 4, 75. 300 entre 6, 60. 300 entre 7, 50. Entre 8, 43. Entre 9, 37. Entonces, de 300 para acá, la cadena es dividir el 300 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos va dando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y nos va dando 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 37. Créanme que no necesito aprender más que esta secuencia, porque ningún ser humano normal va a tener una frecuencia mayor de 300 por minuto, ni ningún ser humano normal va a tener, bueno, sí les va a tener que esté muriendo menos de 37, pero díganme si tiene alguna importancia tener 37, 35, 20. El que tiene abajo de 37 la tiene bajísima, ya no importa si es 20, si es 15, si es 24, si es 35. Entonces, con este rango que tengo en la diapositiva, entre 300 y 37, me sirve perfectamente para analizar a cualquier electro en la práctica diaria. Para calcular la frecuencia cardíaca en un electro, ¿cuál es el único requisito que necesito para que pueda usar esta regla? Que el electro sea regular, que esté rítmico, que cada latido vaya a la misma distancia del siguiente y del previo. Así puedo usar esta regla para calcular la frecuencia cardíaca. Vamos a regresarnos al anterior y me van a decir, a ver, fíjense bien, aquí, si fuera al primer cuadrito sería 300, si fuera al segundo sería 150, si fuera al tercero sería 100, como es al cuarto, este corazón está latiendo a 75 latidos por minuto. Repito, 300 aquí, 150, 100, 75. ¿Quedó claro cómo saqué la frecuencia cardíaca en este trazo que tengo ahí en la pantalla? ¿Para todos quedó claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Vamos a ver otros. A ver, vean este. A ver, fíjense bien. Hay que escoger un QRS que corresponda con una línea gruesa para que sea más fácil. Aquí todos corresponden. Entonces, aquí empezó el primer QRS, aquí será 300 y aquí 150. ¿Cuál es la frecuencia de este electro? Que sí está rítmico, como verán, 150 por minuto. Y vean que cada latido es P, QRS, T. P, QRS, T. Y conste que aquí no se ve la Q, pero no importa, quedamos que el complejo se llama igual QRS. P, QRS, T, están todos a la misma distancia, entonces puedo calcular la frecuencia viendo la distancia entre una R y otra. Aquí será 300 y aquí es 150. ¿Quedó claro cómo calculé la frecuencia en este segundo trazo? ¿Captaron todos la idea? ¿Sí se les puede transmitir con corrección? ¿Vemos otro? A ver, vean este. Fíjense bien. Vamos a tratar de encontrar un QRS que coincida con un cuadro, con una raya larga. Aquí está, este coincide, ¿no? Esta. O sea, a partir de aquí cuento. ¿Está regular? Sí, vean, están
regulares los trazos, sí, están todos a la misma distancia. Encuentro una R que coincida con una rayita gruesa. Y ahora cuento. Aquí serían 300, aquí serían 150, aquí serían 100, y aquí son 75. Entonces, en este trazo electrocardiográfico rítmico, tiene una frecuencia cardíaca de 75 por minuto. ¿Está claro? ¿Está claro hasta aquí? Doctor, ¿Perdón? yo no entendí el de arriba, el primer ejemplo que puso. ¿Este de aquí? Ajá. A ver, cuenta. Aquí está el QRS. Aquí está. Y aquí está el otro. ¿Ya lo viste? Aquí está uno y aquí está otro. ¿Qué distancia hay? 2 cuadros grandes. Si estuviera el primer cuadro sería 300, como está el segundo es 150. Acuérdate nuestra cadena. Si está el primer cuadro es 300, si está el segundo 150, si está el tercero 100, si está el cuarto 75, si está el quinto 60. Entonces aquí es el primer cuadro grande, aquí serían 300, aquí es el segundo, aquí son 150, que es la misma historia que acá. Aquí empecé, aquí serían 300, 150, 175. Acá son 300, 150. ¿Por qué aquí? Porque aquí encontraste el siguiente QRS. Está de aquí a aquí. ¿Sí? ¿Sí captaste la idea ahora? ¿Sí fui más claro ahora? Sí, doctor, gracias. ¿Sí? ¿Sí entendiste? De hecho, es igual que el de abajo. La diferencia es que arriba, ¿cuántos cuadros grandes hay arriba entre un QRS y otro? Cuéntalos. 1, 2. ¿A cuánto equivale eso? 1, 2. A 150 nomás. 150. ¿Correcto? Entonces, aquí está a 150. Luego acá, ¿cuántos cuadros grandes hay? 1, 2, 3, 4. ¿A cuánto equivalen los 4 cuadros? 1, 2, 3, 4, a 75. ¿De acuerdo? Yo lo que hice fue, como ya me sé las cifras, entonces pongo, para que sea más fácil, 300, 150. Y acá, 300, 150, 175. ¿De acuerdo? Hay que aprenderse nada más la cadenita de submúltiplos de 300 que pusimos en la diapositiva anterior. Es todo lo que hay que hacer para poder calcular la frecuencia en un electro, obvio, que esté rítmico. Otra vez, tiene que estar rítmico, si no, no se puede utilizar esta regla. Y es aproximada, tampoco es exacta, pero basta, digo, no importa. Los cardiólogos son muy, digamos, meticulosos en esto y ellos usan fórmulas. Y entonces ellos me dicen, no, fíjate que no, el de arriba no tiene 150, tiene 152. Bueno, está bien, pero realmente da lo mismo que tenga 150, 152. El de abajo no tiene 75, tiene 74. Ok, está bien, por la fórmula exacta tiene 74. Realmente para la práctica clínica, esas diferencias de 1 o 2 latidos no tienen importancia. Da exactamente lo mismo que una persona tenga 80 latidos por minuto que 78 que 82. Exactamente lo mismo. Todos son normales, de modo que no hay problema con que este sistema que estoy mencionando sea un poco inexacto. La ventaja es que es muy simple y muy rápido. ¿Sí, más o menos claros todos con esta idea? Sí, doctor. Bueno, vamos a ver otro más. A ver, aquí, de nuevo, busco un QRS que coincida con una raya gruesa. Aquí está. Y vamos a ver. 300, 150, 100, 75. Fíjense que está entre 100 y 75. ¿Ya lo vieron? Entre 100 y 75. 100 aquí, 75 acá. 100 aquí, 75 acá. Y díganme, ¿está más cerca de 100 o más cerca de 75? 100 es aquí, 75 acá. Claramente está más cerca de 75. Entonces, a lo mejor esta frecuencia anda como entre 80 u 85, más o menos. 300, 150, 100, 75. Está entre 100 y 75. Más cerca de 75, por eso calculo que será como 80 o 85 la frecuencia cardíaca de este trazo electrocardiográfico. Con la fórmula de los cardiólogos la puedo calcular exacto. A lo mejor me va a decir, tiene 83. Pues está bien, hombre. Está bien. Yo te dije entre 80 y 85. Es normal de todas maneras y me sirve a mí en mi evaluación clínica decir que tiene entre 80 y 85. ¿Quedó claro este trazo? Porque este trazo ya no fue exacto. Ya no quedó exactamente en las líneas gruesas. Quedó el primer latido, pero el segundo no. ¿Está claro hasta aquí? Sí, doctor. ¿Sí? Vamos a ver otro. Vean este.
A ver, aquí sí coincide. Aquí empezamos, este está en una raya gruesa, y entonces sería 300, 150, 100, 75, 60. Frecuencia cardíaca del trazo de abajo, 60 por minuto. ¿Está rítmico? Sí, está totalmente rítmico el trazo, está totalmente simétrico, cada latido a la misma distancia del anterior y del posterior. Y al calcularlo por los cuadritos, nos queda 300, 150, 100, 75, 60. ¿Alguna pregunta de esta forma de calcular la frecuencia cardíaca en un trazo rítmico? No se les olvide que solamente sirve para trazos rítmicos, ¿eh? Solamente para eso, no sirve para otra. Claro, la mayoría de la gente tenemos trazo rítmico, entonces sirve para la mayoría de los seres humanos, pero tiene que ser un trazo rítmico. En las arritmias no se puede hacer el cálculo así. ¿Ok? Hay que hacer otras formas. Ya aprenderán en cardio a hacer eso. Pero si ahorita aprenden la forma del trazo normal, rítmico, ya ganamos mucho. ¿Alguna pregunta hasta aquí de esta forma de calcular la frecuencia cardíaca? Hicimos varios ejemplos. ¿Alguna pregunta? Todo bien, doctor. Perfecto, excelente. Entonces, déjenme concluir la clase poniéndoles las características, dice aquí, del ritmo sinusal normal. Ritmo sinusal normal, o sea, el ritmo del corazón normal. A ver, ahí va. La frecuencia es de 60 a 100 en los adultos. Se trata de un ritmo regular. La onda P ocurre antes de cada QRS. Cada QRS tiene una onda P y todas las ondas P son idénticas. Importante. Onda P siempre precediendo a un QRS. P y luego QRS. Y todas las P's en cada derivación, en cada derivación son idénticas. O sea, aquí arriba veo que esta P es igual a esta, a esta, a esta, a esta. Aquí abajo, esta P es igual a esta y a esta. Evidentemente, los trazos no son iguales, vean. ¿Por qué? Porque esta es una derivación y esta es otra. Esta lo estamos viendo desde un ángulo y este es de otro. Por eso no se ven iguales. Pero cada P en este trazo es igual a la previa y a la posterior. Y cada P en el de arriba es igual a la previa y a la posterior, no con la otra derivación. Por eso una onda P, dice aquí, ocurre antes de cada QRS y son idénticas entre sí. El intervalo PR, ¿se acuerdan? Del inicio de la P al inicio del QRS. Del inicio de la P al inicio del QRS, de punto 12 a punto 20. De 3 a 5 cuadritos. Y el QRS dijimos de 2 a 2 cuadritos y medio. Como máximo podemos utilizar 3 cuadritos. Entonces, el QRS normal, la duración desde su inicio hasta su final, debe ser menor de 3 cuadritos. Regularmente es de 2 a 2 cuadritos y medio. Debe ser menor de 3 como máximo, pero lo habitual es que dure de 2 a 2 y medio. Quiero que se fijen, vean los QRS, son delgaditos todos. Son QRS muy lineales, muy pequeños, muy delgaditos, todos. El QRS normal debe ser así, delgadito. Un QRS ancho ya implica patología. Los QRS normales son QRS delgaditos como se ven aquí. ¿Está claro el ritmo sinusal normal? ¿Está claro cómo calcular la frecuencia? A ver, vamos a calcular la frecuencia aquí, ¿qué les parece? Fíjense, vamos a medirla aquí. Empecemos aquí. 300, 150, 100, 75. A lo mejor no es exacto con 75, está un poquito más arriba, digamos 80 quizá. 78 a lo mejor. Por ahí anda la frecuencia de este trazo. 300, 150, 100, 75, un poquito más acá, más hacia 100, 78 u 80. ¿Quedó claro esta explicación de los ritmos, del ritmo normal, de la frecuencia cardíaca, etcétera? ¿Hasta aquí? ¿O hay alguna pregunta para alguien? ¿Alguna pregunta? No, Perfecto. Entonces, nos vamos a tener aquí